llegan a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una considerable multitud, y he aquí estaba sentado junto al camino un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callara, pero él, Bartimeo, gritaba más y más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo: llamadlo. Y llaman al ciego y le dicen: anímate, levántate, te llama. Entonces Bartimeo, arrojando de sí su capa, se puso en pie de un salto y fue hacia Jesús. Dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Raboni, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: anda, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y lo seguía en el camino. Señor Jesús, damos infinitas gracias en esta hora por tu preciosa palabra. Tu palabra, Señor, que refresca los corazones. Tu palabra que puede ser en nosotros una agua viva. Te bendecimos y te adoramos. Permítenos, Señor, que en esta hora sea tu palabra quien pueda penetrar a un corazón que lo esté necesitando, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Bien, Jesús tenía en su agenda pasar por Jericó. Y la palabra dice que le seguía mucha gente. Mucha gente estaba alrededor de él. Porque la gente en todos los tiempos ha tenido diferentes tipos de necesidades. Y en este tiempo la necesidad del hombre de escuchar una palabra de esperanza, o a lo mejor de una necesidad de ser sanado de una enfermedad, o sencillamente de poder comer a través de un milagro que pudiera producir el Hijo de Dios. Diferentes tipos de necesidades, cuadros de circunstancias estaban alrededor de Jesús. Esta multitud representaban necesidades. Pero en el camino de Jericó, ahí estaba otro hombre, abrumado también por una necesidad, una enfermedad, por lo cual este hombre no podía valerse de sí mismo. Su enfermedad era la ceguera. Y este hombre por mucho tiempo se encontraba en este camino, sentado, dependiendo de todas las personas que podían pasar por ese lugar. Y dice la palabra que este hombre se encontraba mendigando.
Estaba detrás del pan de cada día. No podía trabajar porque su circunstancia de no poder ver no le permitía ser alguien normal. Y este hombre tenía mucho tiempo allí, dependiendo de las personas que pasaban. Pero cuán hermosas son las esperanzas cuando recibimos de un diagnóstico médico la solución. Y este hombre, cuando está sentado mendigando, está escuchando la multitud. Y este hombre pregunta: ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Alguien dice: Jesús el Nazareno está pasando por aquí. Y es ahí cuando Bartimeo se activa. Es ahí cuando en la vida de Bartimeo por primera vez siente por dentro color. Aunque toda su vida la tenía en oscuridad porque no podía ver, sé que Bartimeo por dentro comenzó a ver los colores de la vida. Comenzó a ver la esperanza. Y es ahí cuando Bartimeo comenzó a gritar y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre, Bartimeo, abrió un código del cielo a la tierra, porque es el primer hombre que llama a Jesús por su linaje. Es el primer hombre que llama a Jesús con código. No solamente está diciendo Salvador, que es lo que significa Jesús. Es también cuando dice Hijo de David, está hablando de la genealogía. Y es importante, muy importante, porque según tu linaje, según tu procedencia, había un significado. Y este hombre había desatado este código en medio de la multitud. Comenzó a vociferar: Jesús, Hijo de David, reconociendo que el que estaba pasando por este lugar no era cualquiera. Era alguien que podía solucionar su problema. Pero ¿saben qué? Muchos lo reprendían. Y esto siempre sucede cada vez que alguien se quiere levantar. Alguien que quiere caminar en dimensiones. Alguien que quiere entregar su corazón al Señor. Siempre alrededor se levantarán personas que van a tratar de callar. Van a tratar de ahogar. Y van a tratar de impedir tu bendición o tu crecimiento. Hay quienes se dejan influenciar y se callan. Se rinden. Pero aquí Bartimeo nos da un ejemplo de perseverancia. Cuando a Bartimeo lo trataron de callar, él comenzó a gritar más fuerte. Lo reprendían, pero él gritaba más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque Bartimeo ya estaba cansado de tener una vida de mendigar. Ya Bartimeo estaba cansado de estar sentado sin poder hacer nada. Ya Bartimeo estaba cansado de su ceguera. Estaba cansado de estar postrado, de depender de otras personas para poder comer. Y decidió caminar en fe. Decidió pelear su bendición. Y aunque trataron de callarlo, y aunque trataron de minimizarlo,
Bartimeo no se rinde. Bartimeo comenzó a gritar aún más fuerte. Yo quiero que alguien me esté entendiendo. A ti lo que te falta es gritar más fuerte. En busca de tu milagro, en busca de tu bendición, en busca de otra dimensión, te falta gritar más fuerte. Y no prestar oído a aquellos que te quieren callar, que te quieren esconder. Aquellos que no quieren que tú puedas subir y agradar al Padre. ¿Y saben qué? Bartimeo, vociferando, lo que está renunciando a un mundo de imposibilidades. Vociferando, Bartimeo estaba esperanzado en aquel que podía resolver. Jesús se detuvo. Escuchen, Jesús se detuvo porque tan solo Bartimeo mencionar su nombre con su procedencia, hijo de David, Jesús recibió un código de este hombre que lo hizo detener. Y al detenerse, le mandó a llamar. Y es muy probable que aquellos que intenten callarte son las personas que Jesús utilice para que te levanten. Alguien tiene que entender. Lo levantaron y le dijeron: anímate y levántate, porque Jesús te llama. Aleluya. Alguien tiene que entender esta palabra. Entonces Bartimeo, arrojando de sí el manto, se puso en pie de un salto y fue hacia Jesús. ¿Tú sabes qué significa arrojar la capa? Bartimeo por mucho tiempo había dependido de esa capa. De esa capa para cubrirse del frío, de esa capa para cubrirse del sol, de esa capa para arroparse, de esa capa para vestirse, de esa capa todo el tiempo estaba aferrado porque no tenía otra cosa. Pero al momento de él luchar por su milagro, dice que arrojó la capa. Hay gente que nunca va a recibir un milagro, una bendición, porque todavía no han arrojado su capa. Todavía están cimentados, están aferrados a una capa. Y déjame decirte algo, en el nombre de Jesús, si tú quieres recibir liberación en esta hora, si tú quieres recibir tu milagro, tú tienes que tomar la decisión de arrojar esa capa. Porque si Bartimeo, escúchame bien, no hubiese arrojado esa capa, si Bartimeo no se hubiese desarraigado de esa capa, entonces no podía recibir su bendición. Bartimeo sacó, quitó de lo único que dependía. Dependía Bartimeo de esta capa para poder pedir, para poder sentir refugio, para poder estar dentro de una circunstancia y la gente sentir pena de este hombre. Pero ahora mismo lo que hace es lo siguiente: ahora no dependo de la capa. Ahora yo quito la capa. Ahora yo quiero depender de Jesús. Porque la capa no puede quitar mi ceguera. La capa no puede quitar mi imposibilidad. La capa no puede asegurar mi vida. La capa no puede darme vida eterna. Y lo siguiente que hizo Bartimeo fue que quitó y arrojó de sí la capa para depender de aquel que podía realizar un milagro en su vida. Alguien tiene que entender esta palabra. Es necesario dejar algo por la cual estamos dependiendo mucho de este mundo para depender totalmente de lo espiritual de Jesús. Porque para recibir bendición, para recibir prosperidad, para recibir un milagro, necesariamente tenemos que depender en lo espiritual de aquel que lo puede realizar, llamado Jesús. Alguien tiene que entender lo que estamos hablando. Por eso lo que sigue es que dirigiéndose a él, o sea, Jesús le dijo a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego, sin vacilación, no le dijo: yo no quiero. O sea, Bartimeo no se fue a lo material. Bartimeo pudo haberle dicho: yo quiero una capa nueva,
o yo quiero unos cuantos centavos, o yo quiero pan, o yo tengo hambre. No, Bartimeo fue a su necesidad más grande. Bartimeo sin vacilación le dijo: yo estoy ciego y quiero recibir la vista. Raboni le dijo: maestro. Este hombre tenía un conocimiento grande acerca de Jesús. Primero, lo llama Salvador. Segundo, hijo de David, procedencia, linaje. En códigos espirituales, aquel el cual el Padre había depositado en el linaje, el cual había escogido como pueblo, Judá, descendencia de reyes, hasta llegar a David, para que se diera la procedencia de Jesús. Le está hablando de algo político, religioso, le está hablando de códigos, le está hablando de señales, le está hablando de muchas cosas que el cual Jesús podía entender. Y lo siguiente es que sin vacilar le dice: yo estoy ciego, necesito la vista. Jesús le dijo: anda, tu fe te ha sanado. Aleluya. Alguien tiene que entender. La fe está basada en alinearte, escúchame bien, en ejecutar en acción lo que tú deseas. No es solamente pensarlo. Si Bartimeo se queda pensando en la multitud y que no podía lograrlo y que no podía llegar a Jesús, entonces no podía recibir su milagro. Entonces Bartimeo tuvo que caminar en fe por encima de la multitud, por encima de la adversidad, por encima de su ceguera, por encima de aquellos que lo querían callar. Porque sencillamente en tu ministerio, en lo que Dios te ha demandado para que hagas con otros, lamentablemente a tu alrededor siempre habrán personas que se van a levantar en la contra. Pero tú no tienes que poner oído a aquellos que te quieren opacar, sino tú tienes que agradar a el que te ha llamado para hacer una obra especial. Bartimeo, si le hubiese hecho caso aquellos que lo querían callar, no hubiese recibido la bendición. Alguien tiene que entender. Número uno. Número dos, si Bartimeo no decide vociferar más alto por su bendición, no recibe la bendición. Número tres, si Bartimeo, al momento que le dicen el maestro te llama, dice que dio un salto y quitó su capa. Es decir, renunció totalmente a la vida que él llevaba. Y cuando tú renuncias a la vida de pecado, de lascivia, porque hay una ceguera más peligrosa, que es la ceguera espiritual, el cual tú no puedes ver más allá de la gloria, no puedes ver la bendición, no puedes ver que con una palabra de esperanza todo puede ser cambiado, porque todavía está dependiendo de cosas externas de este mundo. Y te digo en el nombre de Jesús que tiene que soltar todas esas cosas para que puedas recibir la bendición de Dios. Aleluya. Alguien tiene que entender. Alguien tiene que entender en esta noche lo que estamos hablando. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya, aleluya.